Vamos a ver este otro problema de movimiento rectilíneo uniforme, en el cual ahora nos presenta un movimiento continuo con varios intervalos, en el cual vamos a analizar entonces qué sucede en cada uno de estos intervalos. Bien, el problema dice así: la siguiente gráfica representa las diferentes posiciones de una persona que partió desde su casa, origen de la gráfica. Bien, entonces a partir de esta gráfica nosotros vamos a extraer la información. ¿Okay? Aquí en la gráfica está toda la información y nosotros lo único que vamos a hacer entonces es extraer esa información. Bien, tenemos 4 preguntas a resolver. La número 1 dice: determina la rapidez en cada intervalo del movimiento. 2. Escribe la ecuación de la posición en función del tiempo para cada intervalo. Determina la posición de la persona en el instante de tiempo de 5,5 segundos y determina el desplazamiento en cada intervalo. ¿Okay? Vamos a la primera: determinar la rapidez en cada intervalo. Para eso señalamos que en este caso tenemos un intervalo. Recuerden que los intervalos de este movimiento continuo son aquellos puntos en los cuales hay cambios, ¿verdad? Aquí hay un cambio en el punto señalado como x1, ya que en ese instante comienza un nuevo intervalo. En el punto x2 ahora tenemos un nuevo intervalo, ya que aquí cambia el movimiento, ¿verdad? Donde hay cambios del movimiento, ahí inicia un intervalo. Acá en x3 inicia el cuarto y último intervalo hasta llegar acá al reposo. ¿Ok? Ahora vamos a nosotros a estudiar cada intervalo para determinar la rapidez de cada uno de estos. ¿Ok? El primer intervalo va desde el punto inicial, o sea, punto 0, 0, hasta el punto 22. Aquí vamos a aplicar entonces la ecuación de la rapidez de cada uno de estos intervalos. Bien, intervalo número 1. Vamos a calcular su rapidez. Del intervalo número 2 también vamos a determinar su rapidez. Del intervalo número 3 también determinaremos su rapidez. Y del intervalo número 4 determinaremos su rapidez. Bien, así nos quedarían entonces la rapidez para cada intervalo. Fíjense que tomamos 20 metros menos 0 metros, ¿okay? Que serían la distancia que recorrió el cuerpo en el primer intervalo y el tiempo que invirtió, ¿verdad? Desde los 0 segundos hasta los 2 segundos. La rapidez en el primer intervalo entonces sería igual a 10 metros por segundo. En el intervalo número 1, 10 metros por segundo. En el intervalo número 2, su rapidez es 0. Es 0 ya que, como podemos observar en la gráfica, es un intervalo de reposo. Observen la línea horizontal. Cada vez que observemos una línea horizontal en una gráfica posición-tiempo del movimiento rectilíneo uniforme, entonces en esos intervalos siempre la rapidez va a ser igual a 0, porque el cuerpo no se está moviendo. Por eso es un intervalo de reposo, el cuerpo no se mueve y no hay entonces rapidez. Bien, en el intervalo número 3 tenemos entonces que va desde la posición de 40 metros, de 20 metros hasta la posición de 40 metros. Y desde el tiempo 4 segundos a el tiempo de 6 segundos. Hacemos en este caso ese cálculo y vamos a obtener el mismo resultado que vimos anteriormente, ¿verdad? Es decir, 10 metros por segundo. Observemos entonces que en el intervalo 1 y en el intervalo 3 la rapidez es similar. Observemos lo que ocurre en el intervalo número 4. En el intervalo número 4 tenemos que el cuerpo regresa hacia el origen. Observen este último intervalo. El cuerpo está regresando al origen. Por ende, tenemos aquí que la rapidez en ese intervalo va a ser negativa. Cada vez que el cuerpo regrese a su origen, su rapidez va a ser negativa. De igual forma podemos verlo desde un punto de vista lineal, o sea, de la gráfica lineal que observamos ahí. Es una gráfica lineal decreciente y toda gráfica decreciente va a tener pendiente negativa. Y recordemos que la pendiente de la función lineal o de la línea recta en este caso representa lo que es la rapidez.
observamos aquí que en ese intervalo su posición inicial es 40 metros y su posición final es de 0 metros. Por ende, nos queda, como observan aquí, 0 menos 40 metros entre 10 segundos menos 6 segundos. Ya podemos observar aquí que nos quedaría de la siguiente forma: 40 metros, un valor negativo, entre 4 segundos. Bien, resolvemos esto y vamos a obtener que la rapidez en el cuarto intervalo es de 10 menos 10 metros sobre segundo. Fíjense que ese negativo denota que el cuerpo se está moviendo hacia el origen. ¿Okay? Importante ese sí. Observemos entonces que la rapidez, con excepción del intervalo de reposo, son la misma. Lo único que en el intervalo número 4 obtenemos una rapidez entonces negativa, indicando que el cuerpo cambió su dirección y está regresando al origen. Bien, con esta información vamos a escribir entonces la ecuación de la posición en función del tiempo de cada intervalo. Vamos a comenzar con la primera. Lo que nos pide este punto únicamente es reemplazar estos valores iniciales, por ejemplo, la posición inicial y la rapidez en la ecuación itineraria. ¿Okay? Vamos a comenzar con el intervalo número 1. En este caso, solo sería posición inicial, es 0. Vamos a colocarla. Más la rapidez, en ese caso, de este intervalo, que sería esta, 10 metros por segundo. Bien, por delta t. Esta sería la ecuación de la posición en función del tiempo para este intervalo. Intervalo número 2. En este caso, para el intervalo número 2, su posición inicial es igual a 20 metros más la rapidez, que es 0 por delta t. Aquí podemos observar entonces que esta parte de la ecuación se va a ir a 0 y solo me queda que la posición es igual a 20 metros. Lo que me indica justamente eso, ¿verdad? Que mi cuerpo está en reposo, su posición no cambia a través del tiempo. Siempre es el mismo valor. Bien, en el intervalo número 3 vamos a escribir entonces la ecuación. En este caso, el cuerpo, podemos observar en la gráfica que parte desde la posición inicial x2, que tiene un valor de 20 metros. Y ese es el valor que vamos a estar utilizando para escribir nuestra ecuación. X igual a 20 metros más la rapidez, acá la tenemos, la calculamos en el ítem anterior, 10 metros por segundo. 10 metros por segundo por el delta t. Bien, aquí tenemos entonces nuestra ecuación para el movimiento, para el instante de tiempo o el intervalo número 3. Intervalo ahora número 4, lo mismo, ¿verdad? Observemos dónde fue su posición inicial. La posición inicial del intervalo 4 es de 40 metros. Para el intervalo número 4, su ecuación de la posición en función del tiempo sería 40 metros más su rapidez, entre paréntesis negativa, lo voy a poner aquí negativa, menos 10 metros por segundo. Pueden cambiarse directamente aquí los signos. Ahora lo hacemos por delta t. Bien, o al cambiar los signos, 40 metros menos 10 metros por segundo por delta t. Bien, y con este entonces terminamos y obtenemos la última ecuación para nuestros intervalos. Aquí tenemos las 4 ecuaciones de la posición en función del tiempo para nuestros intervalos. Muy bien, vamos a ver entonces aquí cómo calcular o determinar la posición de la persona en el instante de tiempo 5.5 segundos, que son las dos últimas preguntas que tenemos de este problema. Bien, recordemos entonces que en este caso, como nos está pidiendo la posición de la persona en el instante de tiempo 5.5 segundos, debemos localizar en qué intervalo está esa posición. Como podemos ver en el tiempo, 5.5 segundos está en el intervalo 3, por ende 5.5
debe estar en este punto. Quiere decir que estaría dentro de lo que es el intervalo número 3. Por ende, voy a utilizar la ecuación del intervalo número 3 que escribimos previamente para determinar esa posición. Tengo que tener un cuidado porque para utilizar el delta t aquí, voy a crear este intervalo. Voy a tomar como tiempo inicial los 4 segundos y tiempo final los 5,5 segundos. ¿Tá? Necesito utilizar esto para poder determinar la posición exactamente en ese intervalo. ¿Okay? Si no, entonces no voy a poder obtener de forma correcta mi respuesta. Debo crear un intervalo entre el inicio del tercer intervalo hasta el tiempo que me está pidiendo el problema. Y vamos a utilizar entonces esta ecuación del intervalo número 3. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar en el delta t su tiempo inicial, o sea, el tiempo inicial del intervalo 3, que era 4, y el tiempo final entonces, que es el que me pide el problema, que es de 5,5. Bien, reemplazamos 20 metros, ¿verdad? Que es la posición inicial de nuestra ecuación. Fíjense que estamos utilizando esta ecuación que calculamos previamente. La necesito para poder resolver este ítem. 20 metros más 10 metros por segundo por el delta t. Delta t, tiempo final menos tiempo inicial. Tiempo final 5,5 segundos. Tiempo inicial, el tiempo en el cual inicia este intervalo. ¿En qué tiempo inicia el intervalo? En los 4 segundos. Muy bien. Esto entonces nos va a dar nuestra posición en ese instante de tiempo. Resolvemos esto. 5 menos 4 y multiplicamos por 10 y luego sumamos 20 y obtendremos la posición de 35 metros. Bien, esta sería la posición del cuerpo a los 5,5 segundos de 35 metros. Es el intervalo número 3, como podemos observar en la gráfica. Corresponde a justamente ese intervalo. Okay, aquí en el punto 35 metros, el tiempo 5,5. Bien, vamos con el último. El último me dice que determine el desplazamiento en cada intervalo. Bien, para determinar el desplazamiento en cada intervalo tenemos dos opciones. Delta x, utilizar esta ecuación que está aquí, delta x igual a posición final menos posición inicial, o utilizar la ecuación de velocidad por delta t. En este caso, más sencillo, utilizamos la de posición final menos posición inicial, ya que únicamente leemos de las gráficas las posiciones iniciales y finales de cada intervalo y resolvemos entonces esa resta. Justamente es lo que nosotros tenemos aquí, delta x menos posición final menos posición inicial. En el intervalo número 1, posición inicial era 20, posición inicial era 0, posición final era 20. Resolvemos aquí, obtenemos que el desplazamiento en este intervalo fue de 20 metros. Bien, desplazamiento en el primer intervalo, 20 metros. Desplazamiento en el segundo intervalo, lo mismo. En el intervalo de reposo, recuerden que el intervalo número 2 es el intervalo de reposo. En este caso, la posición inicial es la misma que la final, por ende, su desplazamiento fue 0, ¿verdad? Porque no se movió, 0 metros. Bien, intervalo número 3, el cuerpo parte a moverse desde la posición inicial 20 y llega hasta la posición final igual a 40 metros. Por ende, aquí nuestro desplazamiento fue de 20 metros. Positivo también, porque se está desplazando hacia la derecha o alejándose del origen. Bien, en el último intervalo pasa algo interesante. En este caso, su posición inicial es 40 y va hasta la posición final igual a 0 metros. En este caso, el desplazamiento va a ser negativo y va a ser igual a menos 40 metros. Esto nos indica entonces que el cuerpo se desplazó hacia el origen. Y con esto ya calculamos
y determinamos cuál es el desplazamiento en cada uno de los intervalos de esta gráfica, ¿verdad? 20, 0, 20 nuevamente y menos 40. Observen que como es decreciente, se está acercando al origen y su desplazamiento va a ser negativo. Y con esto ya calculamos todos los puntos de este problema.